bienvenidos. Hoy nos acompaña quien para nosotros es una de las grandes ganadoras de las PASO. Estamos hablando de Carolina Píparo, candidata ya en este momento a diputada provincial. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes por invitarme. Bien. Carolina, bueno, comenzar hablando un poco de la campaña. ¿Cuál es el balance que podés hacer vos? La campaña para mí la verdad que fue, bueno, obviamente no tenía experiencia en campañas y para mí fue una experiencia muy linda, obviamente por momentos es triste, es dura, es duro a veces escuchar necesidades tan básicas, pero yo disfruté cada momento, lo sigo disfrutando. Mi profesión es trabajadora social, o sea que no hay nada que me guste más que escuchar a la gente. Así que bueno, mi balance es positivo, me llevo también lo negativo porque entiendo que hay un camino largo por hacer, pero bueno, yo siento que aprendo todos los días. ¿Y cuáles son estas cuestiones que vos decís negativas que las destacás? ¿Qué pudiste ver de recorrer? Y a mí en general la gente me relaciona mucho con la inseguridad y es el reclamo, o sea, si yo recorro con el intendente Julio Garro la ciudad, a él le va a venir el reclamo del asfalto, del árbol, y a mí me viene el reclamo de la inseguridad, sobre todo en los barrios más vulnerables, ¿no? Porque uno siente que la inseguridad es para todos, pero la realidad es que en los sectores vulnerables es peor. Los negocios son cárceles, o sea, la gente atiende enrejada, en un lugar muy chiquito, con mucho miedo cuando sus hijos van a la escuela, que muchas veces son desvalijados, desnudados, o sea que viven situaciones muy terribles en cuanto a la inseguridad. ¿Cómo ves la situación de la inseguridad en La Plata? Yo creo que la situación sigue siendo grave, sigue siendo una gran preocupación en todos los sectores. O sea, la inseguridad no discrimina. También siento que estos números son necesarios. O sea, yo no sé si hay un incremento. Creo que hay una muestra de la realidad. O sea, esto es lo que tenemos, con esto tenemos que trabajar. Y creo que si no es trabajar a ciegas. Creo que también la justicia debe una parte de la explicación. O sea, nosotros criticamos mucho a la policía, que es una institución que yo entiendo tiene dificultades, tiene defectos, pero yo desde el 2003 trabajo en el Ministerio de Seguridad hasta el año 2010 y yo conocí gran parte de la policía que está dispuesta a dar lucha al delito. Obviamente si uno apresa al delincuente y a las 2 horas está saliendo de la comisaría, es muy frustrante también para la policía, para el policía que realmente tiene ganas de trabajar. Hay una parte de la policía que prefiero decirle como María Eugenia, que es el falso policía, que creo que de a poco están siendo separados todos los que no merecen, lo que nos merecen el uniforme. ¿Estás conforme con la policía local? La realidad es que hay un plan de que la policía en general dependa de la provincia. Creo que hay una cuestión de organización y de centralizar para después poder descentralizar, porque es tan caótica la situación que creo que en principio no está mal el hecho de que sea una sola policía y después vemos cómo la descentralizamos, pero organicemos, demos lineamientos, hagamos un plan y la realidad de la policía local es la misma que de la provincia, o sea, es esto de apresar, de por ahí tener poco recurso, que eso se está trabajando mucho con lo que hay. O sea, hay una realidad económica de la provincia que la sabemos todas, pero creo que se están haciendo esfuerzos, sobre todo en recapacitar. También un poco la sociedad, ¿no? Porque ya está como instalada esa idea de que la policía es la policía mala. Por lo menos en los últimos años ha pasado eso aquí en la ciudad de La Plata. Sí, yo creo que tal vez resaltan más los hechos que nos muestran una policía corrupta, pero en realidad son más los hechos que nos muestran una policía que sí está combatiendo el delito. Nos cuesta separar todo lo que es militar de algún momento de nuestra historia, que fue terrible, con lo que es la policía actual. O sea, a uno le pasa algo y va a llamar a la policía, por más que uno insulte a la policía, o sea, la policía es la que acude. Entonces creo que es una institución que hay que poner de pie, que hay que respetar y hay que poner de pie obviamente desde el Estado también, porque también vamos a ser honestos que la policía hace muchos años que está mal paga.
que no se le da capacitación, que se los capacitaba 3 meses por una cuestión de hacer números, de que necesitábamos policía en la calle, necesitábamos 3 meses, no se puede capacitar nadie. Hoy sigue habiendo una necesidad de que haya más policías, pero también una conciencia de que en 3 meses no podemos sacar policías a la calle y esto se extendió 1 año. Entonces, bueno, me parece que la inseguridad es de a poco, que necesita respuestas de varios sectores, pero yo creo que es un problema solucionable. ¿Qué ves en la ciudad que está mejor desde que hubo cambio de gestión y qué ves que le falta? Mira, la realidad es que yo confío en la palabra del intendente. Él sabe que al principio costó, todos sabemos que al principio también hubo mucho boicot, o sea, todos nos acordamos de llegar los primeros días de enero a La Plata y que los semáforos no andaban y que las plazas se levantaban los juegos y la basura se desparramaba. Entiendo que los primeros meses fueron caóticos y creo que está la voluntad de ir corrigiendo. Y bueno, creo que la seguridad es un déficit en la ciudad de La Plata y que se está haciendo todo lo que se puede. ¿Cuál va a ser el primer proyecto que presentes cuando seas diputada? Mira, yo siempre digo que el primer proyecto va a ser que la provincia adhiera a la ley de ejecución penal. Para traducirlo, la ley de ejecución penal que dictó, la modificación a la ley de ejecución penal que se dictó en el Congreso, implica que los delitos contra la vida, contra la integridad sexual y contra la libertad cumplan condenas completas. La provincia de Buenos Aires tiene un código de ejecución diferente. Ejecución básicamente es el control de la pena. O sea, hay un imputado, ya está condenado y hay jueces que determinan si vos te vas 1 año antes, 2 años antes o 5 años antes. Nosotros pretendemos que en delitos graves la pena se cumpla completa y ese va a ser mi primer proyecto, adherir. Y después trabajar, obviamente, junto con el ministro de Seguridad, con el ministro de Justicia, a la par y acompañando los proyectos realizables. ¿Y por qué crees que todavía no sucedió esta adhesión? ¿Es por un motivo político, un motivo más ideológico que se mezcla con la política? No, sabés que bueno, en el Congreso hubo un gran debate que fue ideológico, mucho más que... en el Congreso tardó mucho esta ley, ustedes se acuerdan que hubo motines en las cárceles, por estos famosos beneficios que ya se consideran un derecho, o sea, la libertad condicional o la domiciliaria como un derecho. Hay una cuestión ideológica, incluso se sacó el artículo 1, que para nosotros como víctima era muy importante, que el artículo 1 lo que implicaba era que más allá de la reinserción de la persona en conflicto con la ley penal, la protección de la ciudadanía era un objetivo de la ley, y esto se borró. Esto es una cuestión puramente ideológica. Y después creo que sí hay un letargo en los años electorales. No creo que haya una reticencia a este tipo de leyes, porque es lo que está pidiendo la sociedad. No es lo que están pidiendo los políticos, es la sociedad que te lo está pidiendo. Sí, entiendo que en los años electorales se trabaja poco y que esto la política argentina a futuro se lo va a tener que replantear. Cada 2 años estar en esta gimnasia. Y ahora que vos mencionas el tema del letargo que hay por una cuestión del año electoral, vos en tu equipo interno, digamos, trasladás esta molestia que vos tenés, decís, vamos a ocuparnos en serio de lo que está pasando, ¿cómo haces para transmitir tu pensamiento? Mira, la realidad es que no tengo un equipo político. Yo voy paso a paso, hasta ahora, bueno, todos conocen con quién trabajo, es con una amiga. El equipo se va a ir formando y yo pretendo que obviamente esté la mezcla de algunas personas de la política, pero más personas que vienen trabajando en la línea que yo vengo trabajando y que no están afiliadas a ningún partido. Yo trabajo en Usina de Justicia, que es una organización apartidaria y trata los temas que a mí me interesan y yo quiero personas de ese perfil. Sos nueva en política, estás incursionando. ¿Con quién te identificas? ¿Cuál es tu modelo a seguir a nivel nacional, internacional, provincial? Y mi modelo es María Eugenia, es la persona que me convocó a la política. Me acercó el concejal Julio Urugueta, que ustedes lo deben conocer, y es una persona que me escuchó sin ser ni siquiera candidata a gobernadora, era vicejefa de gobierno, que escucha a las víctimas. Escucha a muchísimas víctimas y yo ni siquiera me entero por ella, o sea, me entero por las víctimas. No es una cuestión demagógica de voy. Yo a ella la conozco desde el 2014 y nunca van a ver una foto conmigo, ella trabajando conmigo. O sea, creo que el compromiso va mucho más allá de esta forma política de decir, bueno, sacamos una foto, escuchamos. Creo que la escucha es real y que se me convocó finalmente porque yo trabajé en la Fundación Pensar y trabajé con un lineamiento y
y creo que por esto es que me termina convocando y es mi modelo porque es una persona que es una persona, yo digo que es una persona de verdad. O sea, es una persona que va a estar 50 minutos hablando con vos y jamás va a mirar el celular, o sea. ¿Y cómo fue ese momento en que te propusieron acercarte a la política? ¿Lo pensaste mucho, enseguida te enganchaste con la idea? ¿Cómo fue? La realidad es que yo estaba en Usina de Justicia y nosotros desde Usina lo que tratamos es de incidir en política, en políticas públicas, o sea que nuestro contacto era ir a tocarle la puerta a los diputados, a los senadores, al ministro de Justicia, al ministro de Seguridad, y yo a la vez estaba en la Fundación Pensar, que sí era partidaria, a diferencia de Usina. Entonces fue un paso muy de a poco y no me fue un ámbito ajeno y la verdad es que es una oportunidad que no podía dejar pasar. O sea, para mí es como un paso menos. En vez de tocarle la puerta a todos los diputados, puedo opinar yo. ¿Y cómo te ves sentada en la banca? Porque bueno, vas a poder proponer proyectos, pero a su vez vas a tener que responder críticas de tus eventuales adversarios políticos. ¿Te sentís que vas a estar en un ámbito difícil? Adversarios y también personas de mi mismo espacio. No somos personas que estamos todas de acuerdo en todo y me parece que eso es lo interesante de Cambiemos. Yo empecé participando como víctima en el Ministerio de Justicia y la realidad es que es con el Ministro de Justicia de la Nación, con Germán Garabano, y es un espacio donde se escuchaba absolutamente a todas las voces, se sigue escuchando a todas las voces, tal vez muchísimas más voces opositoras he escuchado dentro del Ministerio de Justicia y creo que eso es lo interesante, no acordar tampoco con personas, sino llegar a consensos, creo que no hay otra forma. Y creo que lo que es inseguridad y lo que es la justicia y cómo funciona es un tema que nos convoca a todos, más allá del color político o del espacio al que pertenece. Carolina, vos sabés que muchos de los proyectos que ustedes van a plantear seguramente van a tener alguna reticencia de sectores que van a plantear, por ejemplo, que se puede llegar a estar violando algún tipo de derecho humano, de que, bueno, esto de los derechos que tienen también los delincuentes. ¿Qué tipo de respuesta vos pensás darle ante este tipo de planteos? Mira, la realidad es que la justicia penal hace muchos años, esto no hace 12 años, o sea, hace muchos años que en las facultades, sobre todo en las facultades de Derecho, se estudia una sola doctrina. Es una doctrina abolicionista, es una doctrina que no cree en la pena y le ha quitado a la víctima el lugar de víctima. O sea, vos te encontrás con un hecho semejante y hablo por la mayoría de las víctimas que ni siquiera pasan por un proceso penal como yo, que tuve imputados, tuve un juicio. Te encontrás con una justicia que te dice, pará porque hay otra persona que es más víctima que vos. Yo creo que podemos debatir todas las cuestiones que inciden en que alguien llegue a delinquir, pero no podemos justificar. O sea, y todas las cuestiones son anteriores. Cuando uno llega a la justicia penal es porque ya ha cometido un delito y ese delito debe ser penado. O sea, yo creo en la pena porque creo que la justicia, no como política criminal, las políticas criminales son otras, son los controles a las motos, qué podemos hacer con los celulares, qué podemos hacer con la venta de lo robado. La justicia vuelve a darle valor a algo que perdió valor. O sea, nosotros estábamos a un límite de empezar a debatir si matar estaba tan mal. Entonces me parece que es un límite, que la justicia para vos este bien no vale, que es el bien vida, y yo te muestro que sí vale. Esa es la pena, no sé si es en años, es en la certeza de que si yo cometí semejante delito y cometí semejante daño y tan irreparable, no puede ser impune. O sea, la impunidad no es el camino tampoco. ¿Qué crees que cambió a partir de lo que pasó con Isidro? Cambió poco, o sea, cambió todo lo que es la seguridad bancaria, se pusieron mamparas, pero también siempre yo digo que en ese momento la gente no iba al banco porque nos gustaba ir al banco. Íbamos al banco porque las transferencias eran carísimas. Eso nos olvidamos todos. O sea, a mí la transferencia de ese inmueble me salía otros $2.000 que para mí era imposible juntar. O sea, porque cuando uno, como cualquier pareja, junta peso a peso, $2.000 más, era una barbaridad. Y por eso fui al banco. Entonces después, bueno, las transferencias empezaron a ser gratuitas, se pusieron incluso las mamparas. El proyecto o la ley de la colocación de las mamparas era previo a lo que ocurrió y no se estaba cumpliendo. Era un proyecto, presentado por el diputado Milman en el 2008. Obviamente que venía a abordar una realidad que eran las salideras bancarias. Yo la realidad es que fui al banco como hubiera ido cualquier persona, no se me cruzó por la cabeza que me podía pasar semejante hecho.
pero creo que a los bancos sí se les podría haber cruzado. Los bancos siempre ganaron mucho dinero en este país, siguen ganando dinero, y en ese momento creo que la idea de la mampara no era una idea iluminada. Sí. Era, o sea, las salideras están pasando por esto, y quién más que el banco y bueno, y la política. Y me imagino que en algún momento te tuviste que sentar con representantes de los bancos o del banco donde sucedió el hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué imagen te llevaste de Nunca esta me persona? junté con, ¿No? con representantes, o sea, yo al juicio penal fueron a declarar todos los empleados del banco. Después ustedes saben que el juicio se dio, en conjunto se dio el juicio penal con el juicio civil. El juicio civil, los abogados llegaron a un acuerdo. Yo la verdad nunca... ¿Nunca te dieron una explicación o por lo menos se comunicaron con vos para ver si cómo estabas? Exactamente todo lo contrario. En el juicio penal los empleados fueron muy corporativos a la institución. No sé, lo entiendo como empleados, pero la realidad es que había todo que fue cuestionado en ese momento, todo un asesoramiento a qué iba a decir cada empleado de ese día, cuando había pasado tantos años, se acordaban perfectamente. Pero bueno, ya lo entendí, yo ya no tenía más energías para otro juicio y la verdad que en ese momento estuve conforme con que los abogados hagan un arreglo y yo ya no quería saber más nada de nada, ni con la justicia penal, ni con la justicia civil, En ese momento yo necesitaba hacer mi duelo, porque cuando termina un juicio también es devastador, o sea, porque uno hasta ese momento le pone mucha energía al juicio. Yo estuve 2 años leyendo el expediente, pensando en los testimonios, la cantidad... Y cuando termina el juicio, incluso habiendo una condena, que en ese momento fue favorable porque era una condena a cadena perpetua, es cuando realmente se termina, o sea, cuando realmente vos ya no podés, sentís que no podés hacer nada más por tu hijo. Y creo que después es en este camino en el que muchas víctimas buscamos ONG o buscamos de alguna manera pensar en cómo hacer para que otras personas no pasen por lo mismo. Bien. Bueno, Carolina, ya vamos a ir cerrando, así seguís con tus actividades, sabemos que tenés un día bastante largo. Consultarte cuál es tu postura acerca de la baja en la edad de la imputabilidad de los menores. Mira, yo opiné en su momento como víctima sobre la baja de la edad de imputabilidad. No solamente opiné, o sea, participé de los debates que se dieron en el Ministerio de Justicia. Entiendo que hay un proyecto que penaliza los crímenes cuando son gravísimos, que las condenas son la mitad de los adultos. Mi objetivo en ese debate siempre fue ¿qué hacemos antes? Y esto es lo que a veces no se entiende. O sea, a mí no me interesa que el menor llegue a matar, entonces bárbaro, le damos una condena. O sea, me interesa qué hacemos antes. ¿Qué hacemos cuando primer robo a mano armada, segundo robo a mano armada, te está diciendo cuál va a ser el tercer delito? Ningún menor sale el primer día, es raro que salga el primer día a matar a alguien. Entonces mi propuesta siempre va a qué hacemos con el primer delito, que es algo que es difícil de abordar porque no hay un registro de menores. O sea, el registro es por departamento judicial. Yo soy menor, delinco acá en La Plata y queda un registro solamente en La Plata. Y yo mañana voy y delinco en Varela y no figura ese registro. Y también es muy injusto que no exista un régimen penal de menores, porque nos cuesta admitir que hay menores en Almafuerte de 14 años. Porque es una de las medidas que puede tomar un juez, es que vaya a un instituto de menores, aún siendo inimputable hasta los 18 años. Entonces el proceso no es transparente, las normas no son claras y a mí me parece que deberían ser claras. Te agradecemos mucho, Carolina. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos encontramos en una nueva edición de Especiales Hoy. Hasta luego.